Shalom. Le saluda el israelita. Les presentamos la Parasá 9, Vayesef. Bereshit 37, 1, 40, 23. Por el Dr. Ketriel Blad. Aliyás de la Torá. 37, 1, 11, 37, 12, 22, 37, 23, 36, 38, 1, 30, 39, 1, 6, 39, 7, 23, 40, 1, 23, Maftir. 41, 20, 23, Haftará. Amos 2, 6, 3, 8, escritos de emisarios. Maase 7, 9, 16, Vayesef. Significa. Y se estableció, y se asentó. Primera Aliyá, Bereshit 37, 1, 11. Jacob se estableció en la tierra donde había peregrinado su padre. Cuando Yosef tiene 17 años apacienta el rebaño con sus hermanos, los hijos de las concubinas de su padre. Yosef trae malos informes de ellos a su padre. Jacob ama a Yosef más que al resto de sus hijos y le hace una túnica de colores. Por eso sus hermanos le tienen odio y no pueden hablarle bien. Yosef tiene dos sueños que producen aún más odio y envidia en ellos. Primero sueña que estaban atando gavillas en el campo y las gavillas de los hermanos se inclinaron ante su gavilla que se había levantado y puesto derecha. Luego sueña que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Su padre le reprende por su segundo sueño pero lo guarda en su memoria. Segunda Aliyá, Bereshit 37, 12, 22. Los hermanos están apacentando el rebaño en Shechem y Yosef es enviado allí por su padre desde Hebrón para ver cómo están. Un hombre le encuentra dando vueltas por el campo y le informa que se han ido a Dotán. Cuando Yosef se les acerca en Dotán, traman contra el soñador para matarlo y echarlo en un pozo y decir que una fiera lo devoró. Pero Reubén impide que lo maten y les dice que le echen en un pozo para poder liberarlo y devolverlo a su padre. Tercera Aliyá, Bereshit 37, 23, 36. Los hermanos despojan a Yosef de su túnica de colores y le echan en el pozo que está vacío. Cuando se sientan a comer ven una caravana de ismaelitas cargada de 3 productos que están bajando hacia Egipto. Yahudá propone vender a Yosef como esclavo y los demás aceptan. Cuando pasan unos mercaderes midianitas sacan a Yosef del pozo. Luego lo venden a los ismaelitas que le llevan a Egipto. Reubén vuelve al pozo y al ver que Yosef no está allí, rasga sus vestidos y pregunta a sus hermanos a dónde irá él ahora. Entonces empapan la túnica de Yosef con la sangre de un macho cabrío y la envían a su padre para que la examine. Jacob piensa que una fiera lo ha devorado y rasga sus vestidos y se viste de cilicio y pasa mucho tiempo de duelo. No quiere recibir el consuelo de sus hijos y de sus hijas y dice que va a morir con luto. También su padre llora por él. Los midianitas venden a Yosef a Potifar, un capitán en la guardia de Faraón. Cuarta Aliyá, Bereshit 38, 1, 30. Yahudá se aparta de sus hermanos y se casa con la hija de Shua que le da a luz 3 hijos, llamados Er, Onán y Selah. Luego toma una mujer para su hijo primogénito, llamada Tamar, que significa palmera. Pero Yahuwah quitó la vida de Er porque era malvado. Onán recibe la orden de su padre de cumplir con su deber de levantar descendencia a su hermano y llegar a su mujer. Pero cuando se llega a ella derrama el semen en la tierra para no dar descendencia a su hermano. Por eso Yahuwah también le quitó la vida. Tamar es enviada a la casa de su padre para esperar que Shelah crezca. Después de mucho tiempo muere la esposa de Yahudá. Después del duelo Yahudá sube a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat junto con su amigo Jirá. Cuando Tamar es informada sobre ello, se quita su ropa de viuda y se cubre con un velo y se sienta cerca del camino de Timnat, porque se ha dado cuenta de que no había sido dada a Shelah como mujer aunque había crecido. Yehudá piensa que es una prostituta y le ofrece un cabrito para poder llegar a ella. Como señal ella le pide 3 cosas que lleva puesto. Y así ella concibe de él. Luego se viste de viuda de nuevo. Yahudá envía el cabrito por medio de su amigo para recobrar la prenda pero no la encuentra. Los hombres del lugar tampoco saben nada de una prostituta. A los 3 meses informan a Yahudá que Tamar ha fornicado. Él ordena que sea quemada.
Entonces ella envía a decir a su suegro que investigue para saber de quién son las tres cosas que tiene como señal. Yahuda reconoce que ella tiene razón y que él es el responsable del embarazo por no haberle dado a su hijo Shelah. Pero no vuelve a conocerla más. Cuando va a dar a luz tiene mellizos. Uno de los dos saca su mano y la partera le ata un hilo escarlata pensando que va a salir primero. Pero retira su mano y el hermano sale. Por eso fue llamado Pérez, brecha. El hermano que tiene el hilo es llamado Serach. Quinta Aliyá, Bereshit 39, 1, 6. Potifar, el oficial de Faraón, compra a Yosef. Yahuwah está con él y llega a ser un hombre próspero. Está sirviendo en la casa de su amo y todo lo que hace prospera. Su amo se da cuenta de ello y le hace su siervo personal y mayordomo sobre toda su casa. La casa y los campos del egipcio son bendecidos por causa de Yosef. Le deja todo lo que posee en las manos de Yosef y solo se preocupa por el pan que come. Yosef tiene un aspecto muy hermoso. Sexta Aliyá, Bereshit 39, 7, 23. La mujer del amo de Yosef pone su mirada en él y le dice que se acueste con ella. Pero él le contesta que no puede cometer esa gran maldad y pecar contra Elohai. Ella insiste día tras día pero él no quiere ni estar con ella. Un día, cuando no hay nadie en la casa, Yosef entra para hacer su trabajo. Ella hace de su ropa y le dice que se acueste con ella. Pero él deja su ropa y sale huyendo afuera. Ella llama a los hombres de la casa y dice que Yosef vino para acostarse con ella y que ella había gritado a gran voz y que por eso él había dejado la ropa allí y había salido huyendo. Luego cuenta el mismo cuento a su marido. Su marido se enfada y echa a Yosef en la cárcel donde tendrá que seguir mucho tiempo. Pero Yahuwah está con Yosef y le da misericordia de manera que el jefe de la cárcel le da la confianza de administrar toda la cárcel. Todo lo que él emprende Yahuwah lo hace prosperar. Séptima Aliyá, Bereshit 40, 1, 19. El copero y el panadero de Faraón le ofenden y son puestos en la cárcel donde está Yosef. Después de un año tienen ambos un sueño la misma noche. Por la mañana Yosef los ve preocupados y les pregunta qué pasa. Le dicen que han tenido un sueño y nadie lo puede interpretar. Yosef dice que las interpretaciones pertenecen a Elohai y les pide que se lo cuenten. El jefe de los coperos soñó con una vid con 3 sarmientos que brotaron y produjeron uvas maduras. Tomó las uvas y las exprimió en la copa del faraón que estaba en su mano y la dio a Faraón. Yosef dice que los 3 sarmientos son 3 días y que en 3 días su cabeza será levantada y le será devuelto el puesto que tenía antes. Luego Yosef le pide que se acuerde de él cuando le vaya bien para mencionarle ante Faraón para sacarle de la cárcel. Cuenta cómo fue secuestrado y que tampoco ha hecho nada malo para tener que estar en el calabozo. El jefe de los panaderos soñó con 3 cestas de pan sobre su cabeza llenas de manjares hechos por un panadero para Faraón. Pero fueron comidos por los pájaros. Yosef dice que las 3 cestas son 3 días y que dentro de 3 días Faraón le va a quitar la cabeza y colgarle en un árbol para que las aves coman su carne. Al tercer día es el cumpleaños de Faraón y hay un banquete para todos sus siervos. El jefe de los coperos es restaurado en su cargo y el jefe de los panaderos es ahorcado. Pero el jefe de los coperos no se acuerda de Yosef. Comentarios de las aliyás. Primera aliyá, Bereshit 37, 1, 11. 37, 1. Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. No es lo mismo habitar que peregrinar. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija, siempre está de camino a otro lugar. Ahora Jacob tiene el deseo de asentarse y dejar de ser peregrino. Esto es un error. Cuando un justo quiere dejar de luchar y disfrutar de esta vida, está intentando sacar de antemano lo que recibirá en el mundo venidero. Pero Yahuwah no le permitió hacer esto y le sucedió el problema con Yosef. Es necesario tener lucha en esta vida para poder estar sano espiritualmente. Cuando no hay conflictos y todo va bien hay una tendencia de querer aflojarse y dormir. Los problemas y las luchas nos mantienen alerta y nos obligan a buscar a Yahuwah en todo momento. El hijo de Elohai aprendió la obediencia a través de los sufrimientos, como está escrito en Hebreos 5, 8.
Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, así que el que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas nunca aprenderá la obediencia. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en el Olam Hazé, este siglo, producen una Kavod que permanecerá en el Olam Abá, el siglo venidero, como está escrito en 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de Kavod que sobrepasa toda comparación. En Romanos 8:16-18 está escrito: la Ruach da testimonio a nuestro Ruach de que somos hijos de Elohai, y si hijos, también herederos. Herederos de Elohai y coherederos con el Mashiach, si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos exaltados con él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la Kavod que nos ha de ser revelada. Para ser herederos en el siglo venidero hay que padecer con el Mashiach. Cuanto más suframos ahora, más Kavod tendremos entonces, como está escrito en 1 Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra emuán, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yahushua el Mashiach. En 1 Pedro 4:13 está escrito: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos del Mashiach, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. En Hebreos 11:35b está escrito: otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. En 1 Corintios 15:41 está escrito: hay una Kavod del sol, y otra Kavod de la luna, y otra Kavod de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en Kavod. 37:2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Joseph, la historia de una persona sigue en sus hijos. Esta no es la historia de Joseph, sino de Jacob. En el capítulo 38 encontramos el relato de la vida de Yahudá. Estos dos, Joseph y Yahudá, son los dos hijos más importantes de Israel. Alrededor de estos dos giran toda la historia de salvación de Yahuá. Joseph llegó a ser el padre de Efraín, que es el ancestro de la tribu principal de la casa de Israel, las 10 tribus del norte que eventualmente se separarían de las 2 tribus en el sur. Yahudá es el ancestro del pueblo Yahudim y del Mashiach. La primogenitura pasó a los hijos de Joseph, como está escrito en 1 Crónicas 5:1-2. Y los hijos de Reubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de Joseph, hijo de Israel. De modo que no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Aunque Yahudá prevaleció sobre sus hermanos, y de él es el príncipe, los derechos de primogenitura pertenecían a Joseph. Esta es la razón por la que aparecen entrelazados los relatos de Joseph y Yahudá en esta sección de las Escrituras. A través de Jacob, Yahudá está cumpliendo su propósito en el mundo. El pueblo de Israel y el Mashiach son el medio de Yahudá para bendecir el resto de la humanidad. Todos estos relatos son narraciones preparatorias para la introducción de Mashiach en Israel y el mundo. Si desconectamos al Mashiach de los relatos de la Torá, creamos un pseudo-mesías, un ser híbrido sin realidad histórica. El Mashiach está íntimamente conectado con la historia de Israel. Por esto podemos encontrar en los relatos acerca de Joseph y de Yahudá sombras proféticas que señalan hacia el Mashiach Yahushua. Estos textos dan paso a la proclamación de Yahushua como el Mashiach ben Joseph, hijo de Joseph, y el Mashiach ben David, hijo de David. 37:2. Joseph, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilá y con los hijos de Silpá, mujeres de su padre. Y Joseph trajo a su padre malos informes sobre ellos. Los 4 hijos de las concubinas no se portaban bien y Joseph habló mal de ellos ante su padre. En lugar de reprenderles a ellos y aclarar posibles malos entendidos, habló con su padre, lo cual constituye el pecado de la sonjará, lengua de maldad. Los rabinos enseñan que por esta mala lengua luego tenía que estar en la cárcel durante 10 años. 37:3. Y amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Hay varias razones por las que Israel amaba a Joseph.
Era el hijo de su vejez, era el hijo de su esposa preferida, tenía mucho en común con él mismo y, según un Midrash, Jacob sabía por medio de una profecía que Joseph iba a ser una gran persona. Jacob y Joseph se parecían en muchos aspectos. Ambos tenían una madre estéril y nacieron por la intervención de Yahuwah. Ambos fueron odiados por sus hermanos. Ambos experimentaron como sus hermanos querían matarlos. Ambos se hicieron ricos. Ambos se casaron fuera de la tierra. Ambos fueron acompañados por ángeles. Los suegros de ambos fueron bendecidos por causa de ellos. Ambos viajaron a Egipto. Ambos pidieron que sus huesos fueran trasladados a la tierra prometida. Ambos murieron en Egipto. 37:4. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. La lucha entre hermanos depende, hasta cierto grado, de la tensión que hay entre los padres. Los hijos son el reflejo de sus padres. La poca envidia que hubo entre las madres se multiplicaba en los hijos y se transformó en envidia de muerte. La razón por la que esta envidia llegó a tal extremo fue el favoritismo que mostraba Jacob hacia uno de sus hijos. No es lo mismo reconocer las buenas cualidades de un hijo que tener favoritismo. Como padre, es necesario destacar las cualidades buenas de todos los hijos y no hacer comparaciones entre ellos. Las comparaciones crean muchas luchas innecesarias. Cada hijo es diferente y tiene diferentes dones y cualidades, unos más que otros. Pero esto no significa que uno es mejor que el otro. El que tiene más dones tiene más responsabilidad y hay que exigirle más, como está escrito en Lucas 12:48. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Para ser buenos padres hay que tratar con nuestros hijos de la misma manera como el Padre Celestial trata con sus hijos, como está escrito en Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción de Yahuwah. Y en Hebreos 12:7-11, donde está escrito, es para vuestra corrección que sufrís. Elohai os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo haya quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos, con cuanta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su kedusa. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Es importante destacar las virtudes de nuestros hijos en todas las diferentes áreas en que Yahuwah los haya dotado. A pesar de la situación crítica en la familia de Israel, e incluso por medio de estas tensiones familiares, Yahuwah, en su infinita sabiduría, lleva a cabo su plan de salvación para Israel y el mundo. Él puede usar nuestra carnalidad para cumplir su propósito, Barhut sea su nombre. Los hijos de Lea nacieron con un complejo de inferioridad y de rechazo, heredado de su madre. Como Lea se sentía menospreciada por Jacob, porque él prefería a Rachel antes que a ella, su sentimiento pasó a los hijos. Una persona con ese complejo siente que otros son amados y yo no, otros son apreciados pero yo no, otros son aceptados pero yo no. El complejo de inferioridad lleva a la persona al autodesprecio. No importa cuánto se esfuerce, nunca se sentirá contenta consigo misma. Este complejo es formado por actitudes y palabras de los padres, incluso desde antes de nacer. Un niño que ha sido engendrado por padres que no deseaban tener hijos, está acomplejado desde antes de nacer. Un niño que oye palabras como, tú no vales, qué malo eres un pesado, no quiero verte, ya no te quiero, etc., es acomplejado por sus padres. Las palabras de los padres tienen muchísima influencia en la formación del carácter del niño, especialmente durante sus primeros momentos de su vida. Los 6 primeros años de la vida de un niño son decisivos para el resto de su vida. Por eso es tan importante que los padres no dejen a sus hijos al cuidado de otros durante ese tiempo.
la ausencia de los padres, y, especialmente en el primer tiempo, de la madre, crea un vacío emocional dentro del niño, que no puede ser llenado con nada en el mundo, al menos que Yahuwah haga una intervención sobrenatural para sanar su alma dañada. Los padres proyectan en sus hijos la imagen de Yahuwah. Los niños reciben una imagen de Yahuwah, según hayan sido sus padres con ellos. Si un padre nunca está en casa y toma tiempo con sus hijos, los hijos van a creer que Yahuwah está ausente y no está interesado en sus vidas. Si un padre trata con dureza a sus hijos y los castiga por sus errores, los hijos van a pensar que Yahuwah los castiga por cualquier error que cometan. Hay padres que pegan a sus hijos cuando cometen errores, no cuando son rebeldes. Esto crea un trauma en el niño que difícilmente es quitado. Ese niño tendrá problemas en su relación con Yahuwah. Pensará que él le castiga por cualquier cosa. No ha aprendido que hay una relación entre rebeldía y castigo, entre desobediencia y maldición. Piensa que todo lo malo que le sucede es porque Yahuwah le está castigándolo según sus propios caprichos. Si los padres no tienen normas claras y constantes, los hijos aprenden que Yahuwah es caprichoso y fluctuante y que cambia sus mandamientos de un tiempo a otro, de una era a otra. Si los padres prometen cosas a sus hijos y luego no las cumplen, los hijos van a dudar de las promesas eternas del Padre Celestial, que no puede mentir. Si los padres dicen mentiras entre ellos o a sus hijos, los hijos van a pensar que la Biblia no es verdad y que Yahuwah puede engañar a los hombres. Si los padres no premian el esfuerzo de los niños, eventualmente perderán su interés en progresar en la vida y pensarán que no son aptos para servir a Yahuwah. Si un padre hace comparaciones y muestra favoritismo entre los hijos, van a pensar que algunos hijos de Yahuwah son favorecidos más que otros y esto crea envidias, luchas y endiosamientos idolátricas de los líderes entre el pueblo de Yahuwah. Cuando un niño recibe amor, atención, instrucción y corrección y es estimulado, sin ser comparado con sus hermanos o con otros compañeros, sino valorado, en primer lugar, por lo que es, y, en segundo lugar, por lo que produce, aprenderá a apreciarse a sí mismo y así podrá apreciar a los demás, sin sentir envidia cuando otros progresen más que él. El remedio de la envidia es el amor, como está escrito en 1 Corintios 13:4. El amor no tiene envidia cuando una persona no ama es porque no se siente amada, como está escrito en 1 Juan 4:19. Nosotros amamos, porque Él nos amó primero. El que da amor a otros es porque ha recibido amor. No puedes dar algo que no has recibido. Así que el remedio contra la envidia es recibir el amor de Yahuwah personalmente. Para ser libre del complejo de rechazo y de inferioridad hace falta recibir amor. Algunos han sido tan dañados en sus emociones que no son capaces de creer en el amor que están recibiendo, como está escrito en 1 Juan 4:16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Elohai tiene para nosotros. Elohai es amor, y el que permanece en amor permanece en Elohai y Elohai permanece en él. Según este texto hay dos maneras de relacionarse con el amor del Eterno: primero conocerlo, que no es algo intelectual, sino experimental. Segundo, creer en el amor que Yahuwah tiene para nosotros. Hay momentos cuando no siento el amor de Yahuwah, y en ese momento mis emociones me están mintiendo. En esa situación tendré que salir de la cárcel emocional y creer en el amor que Yahuwah ha mostrado al dejar que su Hijo muera por mí personalmente, como está escrito en Galut 2:20b. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Elohai, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero si una persona está muy dañada en sus emociones, ha creado un muro de protección alrededor de su interior que no le permite salir, ni permite entrar a nadie. Ni siquiera el amor de Yahuwah puede alcanzar ese corazón herido. Esa persona no puede ni sentir ni creer en el amor de Yahuwah, por mucho que se le diga que le ame. Como sus emociones dicen que nadie le quiere, no cree en alguien que le dice que le ama. Prefiere creer más en sus propias emociones que en la verdad, y esto es muy grave cuando se trata de la palabra de Yahuwah. En las escrituras Yahuwah ha mostrado su amor por todo el mundo, como está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohai al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
La mayor manifestación del amor de Yahuwah es la muerte y resurrección de su Hijo a favor de todas las personas en particular, como está escrito en 1 Juan 4, 9. En esto se manifestó el amor de Elohai en nosotros, en que Elohai ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Una persona acomplejada tiene mucha dificultad para recibir este amor. Hay solo una cosa que puede entrar dentro de su alma y romper esa muralla que ha edificado alrededor de sus emociones mentirosas, la palabra de Yahuwah dada por medio de una revelación en el poder del Ruach. Con otras palabras, solo Yahushua el Mashiach, que es la palabra viva de Yahuwah, puede sanar esa alma, como está escrito en 1 Pedro 2, 25. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. En esta era mesiánica en la que vivimos, Yahuwah ha depositado en su Hijo Yahushua la autoridad y la capacidad para tratar con las almas de los hombres. Yahushua es el único que puede sanar el alma del hombre, como está escrito en Mateo 11, 27, 30. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. También Yahushua ha delegado a sus siervos la autoridad para tratar con este tipo de complejos dentro de las personas. Como está escrito en 2 Corintios 10, 3, 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohai para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohai, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mashiach, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Las fortalezas son las defensas psicológicas que la persona acomplejada ha creado en su interior. Esas defensas están basadas sobre argumentos mentirosos como: nadie me ama, soy malo, soy fea, soy un pobre y siempre lo seré, siempre me salen las cosas mal, etc. Todos estos argumentos son falsos y atentan contra la verdad divina revelada en las Escrituras. El complejo de rechazo e inferioridad es una cosa emocional que no siempre tiene su base en la realidad. Por medio de las Escrituras y el poder de la Ruach Kodesh es posible quebrantar todos estos argumentos. La segunda cosa que es mencionada en este texto son los razonamientos altivos que se levantan. La reacción psicológica para intentar de superar el sentimiento de rechazo y de inferioridad es la soberbia, la altivez. Como las emociones me dicen que no soy nadie, hago todo lo posible para mostrarme a mí mismo y a todo el mundo que sí soy alguien. Y así voy buscando todas las virtudes mías y las destaco y las muestro a los demás, intentando mostrarme a mí mismo y a los demás que no soy tan malo como me dicen mis sentimientos. Mira, yo soy bueno en esto, fíjate que yo logré esto, etc. La autoexaltación y el orgullo son síntomas de una persona acomplejada, que en el fondo de su corazón no se siente amada por nadie, ni siquiera por Yahuwah. Otro intento de superar el sentimiento de rechazo interior es hacerse amigos mediante regalos. Si yo les doy esto me va a amar. Tenemos un buen ejemplo de esto en Lea que dijo, según Génesis 29, 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Reubén, pues dijo: por cuanto Yahuwah ha visto mi aflicción, sin duda ahora mi marido me amará. Otro ejemplo vemos en Bereshit 30, 20, donde está escrito: y Lea dijo: Elohai me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos. Y le puso por nombre Zebulún. Lea pensaba que por medio de sus propios esfuerzos podía ganarse el amor de Jacob. Ese no es el camino. El camino de ser sanado del complejo de rechazo es recibir el amor gratuito de Yahuwah. Su amor no depende de mí, sino de él mismo. Él me ama, no porque yo sea de una u otra manera, sino porque ha decidido amarme. Hay 2 tipos de amor de Yahuwah, un amor incondicional y un amor condicional. El amor incondicional no depende del hombre, si es bueno o malo, si cumple o no. Como está escrito en Oseas 3, 1, y Yahuwah me dijo:
Ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como Yahuwah ama a los hijos de Israel a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. En Mateo 5, 44, 45 está dicho, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Y en Romanos 5, 6, 8 está escrito, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo el Mashiach murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Elohai demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Ese amor incondicional es el que nos sana de nuestros complejos. El amor condicional de Yahuwah es desarrollado cuando hay una respuesta por parte del hombre a su amor incondicional, como está escrito en Deuteronomio 7, 11, 13. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los guardas y los cumples, Yahuwah tu Elohai guardará su pacto contigo y su misericordia, que juró a tus padres y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Y en Juan 14, 23, está escrito, Yahushua respondió, y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Jacob amaba a Joseph más que a todos los demás hijos. Él amaba a todos pero amaba a Joseph más que a los demás por la relación más íntima que tenía con él, entre otras cosas, por causa del amor recíproco que recibió de él y también por la revelación profética que tenía sobre su futuro. El amor condicional está basado en el amor incondicional. Es muy importante que un padre diga a su hijo, no importa lo que hagas, te amaré igual. De esa manera el hijo se siente seguro en el amor de su padre y podrá relacionarse correctamente con su Padre Celestial. Ahora, si el hijo se porta mal tiene que saber que el padre no ama su conducta sino a él, y desea que se aparte de su mala conducta. La persona acomplejada proyecta su complejo sobre otros. Una madre con un complejo de rechazo rechaza a sus hijos, y es capaz de decir, ya no te quiero, no quiero verte más. La solución de todo esto es el amor. Una persona que se siente menospreciada menosprecia a los demás y no puede aceptar que otra persona sea exaltada más que ella. Tiene envidia y celos y luchas de poder. No es capaz de reconocer una virtud de su hermano porque siente que es una amenaza contra él. Los hijos de Lea y los hijos de las ex esclavas rechazaban a su hermanastro Joseph porque había sido puesto por su padre como el heredero de la primogenitura. Por las excavaciones arqueológicas que se han hecho en Mitzrayim, se sabe que los jefes de las tribus semitas llevaban túnicas con muchos colores como señal de su liderazgo. Es obvio que el padre había marcado a Joseph como el heredero de la primogenitura, como vimos en el texto de 1 Crónicas 5, 1, 2. Según Devarim 21, 15, 17. Jacob no tenía el derecho de quitar de Reubén la primogenitura y dársela a Joseph. Sin embargo, por causa del pecado de Reubén perdió su primogenitura. Bereshit 49, 3, 4, y fue dado a Joseph, no por preferencia personal, sino por revelación profética. Hay varios ejemplos en las escrituras, donde vemos que el orden natural de herencia es cambiado por el orden profético, compárese Bereshit 48, 17, 20. En el Talmud se habla de dos tipos de Mashiach. Por un lado se habla de Mashiach ben Yosef, que es el Mesías sufriente, como hijo de Joseph, no necesariamente en el sentido literal como descendiente, sino en el sentido alegórico como seguidor, imitador. Por el otro lado se habla de Mashiach ben David, el Mashiach triunfante, descendiente directo de la casa de David. En Yahushua se cumplen estos dos papeles. En su primera aparición vino como Mashiach ben Yosef, y en su segunda vendrá como Mashiach ben David.
37:2 Joseph, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Como hemos dicho antes, el nombre Joseph significa quitará y añadirá, y es una referencia al Masías que vino para morir para quitar el pecado de Israel y el mundo y sus consecuencias, y resucitar para añadir a los gentiles dentro del pueblo escogido. Apacentaba el rebaño, como Joseph era un pastor también el Masías, según Juan 10:11, donde dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. 37:3-4 Amaba Israel a Joseph más que a todos sus hijos, su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. En Mateo 3:17 ve el Padre Celestial dice de Yahushua, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. 37:7 He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Las gavillas hablan de una cosecha que tiene mucho que ver con la vida de Joseph y del Masías. La cosecha es un producto de la nueva vida como consecuencia de la muerte de los granos. Mi gavilla se levantó, alude al levantamiento de Joseph y a la resurrección del Masías de entre los muertos. Vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaron, muestra que después del levantamiento de Joseph y la resurrección del Mesías habría un reinado. También muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor de Masías para obedecerle con reverencia. 37:8 Le odiaron por sus palabras, también Yahushua fue odiado por sus palabras. En Juan 15:22-25, 17-14 está escrito, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 37:9 El sol, la luna y 11 estrellas, el sol hace referencia a Jacob, la luna hace referencia a la madre y las 11 estrellas se refiere a los hijos de Israel, compárese. Bereshit 15:5, 22, 17, 26, 4. Este sueño no se ha cumplido en Joseph. En primer lugar no vivía su madre Rachel. Bilhá se había ocupado de él y su hermano Benjamín desde la muerte de Rachel. El padre dice que es imposible que él y su madre se inclinen ante él. Esto tiene dos sentidos. Por un lado Rachel ya estaba muerta y no podría inclinarse ante Joseph. Por otro lado era absurdo que un padre se inclinara ante su hijo, lo cual no pasó en Egipto. Así que este sueño es una muestra de que Joseph es una figura profética del futuro Masías. Este mensaje muestra que todos aquellos hijos de Israel que son estrellas se inclinarán ante el Masías, incluso los mismos patriarcas, Abraham, Yitzhak y Jacob. La Torá muestra aquí que el Mesías es mayor que los padres. Este sueño profético es también una evidencia acerca de la resurrección de los muertos. Si Jacob y Bilhá, y mucho menos Rachel, no se inclinaron ante Joseph en Egipto, tiene que haber una resurrección de entre los muertos para que esta profecía tenga cumplimiento. Entonces Rachel, la madre de Joseph, se inclinará ante Masías ben Joseph, que es Yahushua hijo de Joseph. La resurrección está relacionada con el sol, la luna y las estrellas, según 1 Corintios 15, 41, 42a, donde está escrito. Hay una cabot del sol, y otra cabot de la luna, y otra cabot de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en cabot, así es también la resurrección de los muertos. En Revelación 12, 1, 2, 5, 6, está escrito. Y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, y grita, estando de parto y con dolores de alumbramiento, y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Elohai y hasta su trono.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Elohai, para ser sustentada allí, por 1260 días. La mujer simboliza el pueblo de Israel que dio a luz a Yahushua, que fue arrebatado hasta el trono de Elohai poco antes de la dispersión de la tribu de Yahudá por la invasión romana en los años 70 y 135 de la era común. 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia. Mateo 27:18 dice, porque Pilato sabía que le habían entregado por envidia. Segunda Aliyah, Bereshit 37:12-22. 37:13. Te enviaré a ellos. Y él les dijo, iré. Joseph fue enviado por su padre a los hijos de Israel. Él estaba dispuesto a obedecer a su padre, aunque implicaba el rechazo y el sufrimiento causado por ellos. Lo mismo pasó con Yahushua, como está escrito en Lucas 20:13-15. Entonces el dueño de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá a él lo respetarán. Pero cuando los labradores lo vieron, razonaron entre sí, diciendo, este es el heredero. Matémoslo para que la heredad sea nuestra. Y arrojándolo fuera de la viña, lo mataron. 37:14. Entonces le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Y tráeme noticias de ellos. Lo envió, pues, desde el valle de Hebrón, y Joseph fue a Shechem. La palabra hebrea que ha sido traducida como cómo están es Shalom, que significa paz, bienestar, prosperidad, salud. El Mashiach busca el Shalom de Israel, su paz, su bienestar, su prosperidad y su salud. El Mashiach es el mensajero de Shalom para Israel, los que están cerca, como está escrito en Efesios 2:17. Y vino, y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. 37:14. Fue a Shechem. Shechem significa hombro y alude al madero puesto sobre los hombros de Yahushua. En la búsqueda de sus hermanos israelitas en la misión de Shalom tuvo que ir a Shechem, tuvo que morir en el madero. 37:16. Busco a mis hermanos, Mashiach vino para buscar y salvar a lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15:24 dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 37:17. Joseph fue tras sus hermanos y los encontró, después de haber estado en Shechem, que representa la muerte y resurrección. El Mashiach se fue en búsqueda de los hijos de Israel hasta encontrarlos. Nosotros somos el resultado de esa búsqueda. Y los encontró. Todos los hijos de Israel serán encontrados por Mashiach en los últimos días. 37:18. Tramaron contra él para matarlo, lo mismo con Yahushua. En Mateo 26:4 está escrito, y tramaron entre ellos prender a Yahushua con engaño y matarle. Tercera Aliyah, Bereshit 37:23-36. 37:23. Despojaron a Joseph de su túnica. La túnica representa realeza y autoridad. No le reconocieron como el jefe que el padre había puesto sobre ellos. Los hermanos de Yahushua tampoco reconocieron su autoridad que tenía del padre, como está escrito en Mateo 21:23. Cuando llegó Yahushua al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio esta autoridad? El Salmo 22:18 dice, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. En Mateo 27:35 está escrito, y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suertes. 37:24. Lo echaron en el pozo simboliza la muerte, el abismo. CF Salmo 33, donde aparece la misma palabra hebrea bor. Según Rashi, era un lugar de escorpiones y serpientes. 2 veces aparece la palabra pozo en la historia de Joseph, aquí y en 41:14, donde se tradujo como cárcel o calabozo. La Torá muestra 2 pozos en el relato de Joseph. El primero fue en la tierra de Israel y el segundo fue en la tierra de Egipto. Esto nos enseña que la muerte del Mashiach ben Joseph fue para los hijos de Israel y también para el mundo entero, representado en Mitzrayim. 37:25.
Entonces se sentaron a comer pan, justamente después de haber tirado a Yosef al pozo se sientan a comer pan. Aquellos judíos que habían entregado a Yahushua para morir luego comieron la Pascua por la noche, como está escrito en Juan 18:28. Entonces llevan a Yahushua de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. 37, 26, 27. Y Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los ismaelitas y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Yehudá fue el protagonista en la venta de Yosef. Lo mismo pasó con el discípulo de Yahushua llamado Yehudá, como está escrito en Mateo 26, 14, 16. Entonces uno de los 12, llamado Yehudá Iscriotí, fue a los principales Juanim, y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. 37, 28. Pasaron entonces unos mercaderes midianitas, y ellos sacaron a Yosef, subiéndolo del pozo, y vendieron a Yosef a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a Yosef a Egipto. Sacaron a Yosef, habla de la resurrección. Vendieron, Yosef fue vendido por lo menos 3 veces antes de llegar a Mitzrayim. Los midianitas, los ismaelitas y luego los medanitas, verso 36, representan los gentiles que entraron en la escena del programa de salvación de Yahuwah en relación con la resurrección del Mashiach. Y como los gentiles estaban haciendo comercio con Yosef, también se están haciendo muchos comercios hoy con el apóstol Jesucristo en todo el mundo. Mashiach fue vendido primero por Yehudá y luego por el Sanedrín a los gentiles. Así como los gentiles recibieron a Yosef, los gentiles recibieron el mensaje del Mashiach resucitado. A Egipto, Mashiach fue llevado al mundo gentil para llegar a ser rey sobre muchos de ellos. 37, 31. Entonces tomaron la túnica de Yosef y mataron un macho cabrío, y empaparon la túnica en la sangre, como Jacob había engañado a su padre con las pieles de un macho cabrío, ahora es engañado por sus hijos con lo mismo. Aquí vemos que hay una muerte sustituta en relación con la desaparición de Yosef. De la misma manera la muerte del Mashiach es una muerte sustituta. Macho cabrío, es el animal escogido por Elohai para todos los sacrificios por el pecado. La sangre del macho cabrío es la que más se parece a la sangre humana, según Rashi. También habla del animal que se usa en Yom Kippur, compárese Levítico 16. Empaparon la túnica en sangre, habla de 2 cosas. Mashiach tenía que morir por causa del rechazo de sus hermanos. La muerte de Mashiach es la base para su reinado, representado en la túnica. Hay una conexión entre la sangre y el manto en Bereshit 49, 11, Isaías 63, 2, 3 y Revelación 19, 13. La sangre habla del ministerio Kohanim y el manto habla de realeza. El Mashiach tiene ambos ministerios, compárese Salmo 110, 4, Hebreos 7, 1. Cuarta Liyá, Bereshit 38, 1, 30. 38, 1, 2. Sucedió por aquel tiempo que Yehudá descendió de sus hermanos, y visitó a un adulamita llamado Jirá. Y allí vio Yehudá a la hija de un kenanita llamado Shua. La tomó, y se llegó a ella. Yehudá había sido elegido para ser el padre de los reyes dentro de Israel, incluido el rey Mashiach. Por lo tanto era muy importante que tuviera una situación familiar aprobada Yahuwah. Ahora se aparta y desciende de sus hermanos y se casa con una mujer goyín de origen dudoso. Rashi cita el Targum que dice que era hija de un comerciante, puesto que la palabra comerciante tiene la misma raíz que kenanita. Sin embargo el rabino Ibn Ezra dice que efectivamente se casó con una mujer kenanita. El pueblo kenanita había sido maldecido por Noaj y por eso no era conveniente casarse con él. 38, 7, 10. Pero primogénito de Yehudá, era malvado ante los ojos de Yahuwah, y Yahuwah le mató. Entonces Yehudá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano, y cumple con ella tu deber como cuñado, y levanta descendencia a tu hermano. Y Onán sabía que la descendencia no sería suya.
Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Pero lo que hacía era malo ante los ojos de Yahuwah, y también a él le mató. Según Razi, la palabra también, en el versículo 10, muestra que murieron por la misma razón. Los dos desechaba su semen para que su esposa no se quedara embarazada. Según Razi, él lo había hecho para que Tamar no perdiera su belleza. Yahuwah los mató a los dos. Tenemos que entender este hecho en relación con el Masiaj. Estos dos hijos no calificaban para ser ancestros para el Masiaj, y por lo tanto tenían que ser eliminados del programa de salvación para el mundo. Como Yahuwah había hecho sufrir a su padre por la pérdida de su hijo, al proponer su venta, ahora tenía que sufrir las consecuencias de la pérdida de sus dos hijos, para sentir el dolor que había causado a su padre. Es interesante que la ley del levirato fue practicada antes de la entrega de la Torá en Sinaí. En Deuteronomio 25, 5, 6, está escrito: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer, y cumplirá con ella su deber de cuñado, y será que el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto, para que su nombre no sea borrado de Israel. Tenemos aquí otro ejemplo de mandamientos practicados antes de Sinaí en el pueblo de Israel. 38, 17, Él respondió: yo te enviaré un cabrito de las cabras del rebaño. Ahora Yahuwah es engañado por medio de un cabrito de la misma manera como él había engañado a su padre con la sangre de un macho cabrío, compárese 37, 31. 38, 18. Y él respondió: ¿qué prenda tengo que darte? Y ella dijo: tu sello, tu cordón y el báculo que tienes en la mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Razi cita el Targum que enseña que las tres cosas fueron su sello, su vestimenta y su bastón. El sello habla de la personalidad, la vestimenta habla de la distinción, y el bastón habla de la posición. La entrega de estas cosas es parecida a una boda, y por eso un Midrash dice que se casaron en ese momento ante testigos. Otro Midrash dice que el anillo de sello profetiza acerca de los reyes que descenderían de esta unión, la capa alude al Sanedrín quienes usaban talit y tefilín todo el tiempo, el bastón de pastor se refiere al Masíach, que nacerá de la tribu de Yahudá. Más adelante hay una profecía que habla del cetro de gobernante en relación con Yahudá, compárese 49, 10. Tamar actuó con el fin de levantar una descendencia para que el Masíach pudiera nacer. Sus motivos eran puros pero su forma de actuar no era correcta. Sin embargo Yahuwah utilizó la situación para llevar a cabo sus planes, como siempre. 38, 24. Y sucedió que como en los 3 meses, informaron a Yahuwah, diciendo: tu nuera Tamar ha fornicado, y he aquí, ha quedado encinta a causa de las fornicaciones. Entonces Yahuwah dijo: sacadla y que sea quemada. Según el libro de Yazar, Tamar era hija de Elam, hijo de Shem, hijo de Noah. Como Shem era Cohen con el título Malech Tzedek, la sentencia de la fornicación cometida por Tamar era según la ley de Israel, como está escrito en Levítico 21, 9. Y la hija de un Cohen, si se profana como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. Lo que dijo Yahuwah no fue por una decisión caprichosa, sino según las normas que Yahuwah entregó a sus hijos. Él dictó sentencia como un juez en Israel. Aquí hay otro ejemplo de un mandamiento que se practicaba antes de la entrega de la Torá. Hay diferentes opiniones entre los rabinos en cuanto a si el hecho de Tamar tiene que ser considerado como adulterio o no, porque estaba comprometida con Shelah, el hijo menor de Yahuwah, o como un acto de fornicación como hija de Cohen. La pena por adulterio es por lapidación, y si es una hija de un Cohen comete fornicación la pena es ser quemada por fuego. Ahora, hay una interpretación 11 que dice que no se trataba aquí de quemar a Tamar por medio del fuego, sino de imprimir una marca vergonzosa en su cuerpo mediante un hierro candente. Aquí cabe destacar que en este texto no aparece la palabra Baesh, en el fuego, que es usada en todas las demás referencias cuando habla de la pena capital por medio de fuego, compárese Levítico 20, 14, 21, 9. Esta interpretación es semejante a la ley de Hammurabi que dice en su apartado 126.
Ordena marcar a las esposas infieles en la frente con hierro candente. 38:25. Y aconteció que cuando la sacaban, ella envió a decir a su suegro, del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy encinta. Y añadió, te ruego que examines y veas de quién es este sello, este cordón y este báculo. Ella no anunció el nombre de su suegro. No le acusó directamente para no avergonzarle. El Talmud dice, dijo el Rabí Yohanan en nombre de Rabí Shimon Bar Yochai, es mejor que la persona se arroje a un horno encendido antes de avergonzar al prójimo públicamente, y ello lo aprendemos de Tamar. 38:26. Yahudá los reconoció, y dijo, ella es más justa que yo, por cuanto yo no la di por mujer a mi hijo Shelah. Y no volvió a tener más relaciones con ella. Según Rashi, hay que entender el texto hebreo como, razón tiene, de mí es. La última frase significa, de mí está embarazada. 38:29. Pero he aquí, sucedió que cuando él retiró su mano, su hermano salió. Entonces ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Por eso le pusieron por nombre Pérez. Pérez significa brecha. Un Midrash dice, él es el Salvador, el rey Masías, así que Yahudá salió ganando porque de él vino Pérez y Hezrón, de quienes saldría luego David y el rey Masías quien salvará a Israel. En Ruth 4:18-22 está escrito, estas son las generaciones de Pérez. Pérez engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahisón, Nahisón engendró a Salmá, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Yisai y Yisai engendró a David. Otro Midrash dice, ella quiso decir, este es más grande que todos los que hacen roturas para quien tú te levantarás y de quien está escrito, subirá el rompedor de los caminos delante de ellos. En Miqueas 2:13 está escrito, el que abre brecha subirá delante de ellos. Abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Su rey pasará delante de ellos, y Yahuwá a su cabeza. El nacimiento de Pérez habla del Masías que iba a nacer para abrir una brecha. En primer lugar vendría para hacer una brecha y destruir la muerte y el pecado. En el Midrash Shemot Rabbah 30 se puede leer. Esta es la historia de Pérez y su profundo significado, cuando el bendito creó su mundo, no había aún el ángel de la muerte, pero cuando Adán y Eva cayeron en pecado, todas las generaciones fueron corruptas. Pero cuando Pérez nació, la historia comenzó a ser cumplida por medio de él, pues a través de él, Masías será levantado y en sus días, el bendito causaría que la muerte fuese sorbida, como está escrito. Él destruirá la muerte para siempre. Isaías 25:8. Esto concuerda con Romanos 5:12 que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte, corrupción, pasó a todos los hombres. Y con 1 Corintios 15:21, 22, 26, 54 donde está escrito. Porque por cuanto la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en el Masías todos serán vivificados, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte fue sorbida para victoria. En segundo lugar el Masías vendría para abrir una brecha en el vallado que impedía a otros pueblos entrar en Israel, como está escrito en Efesios 2:14. Porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El Masías vino para abrir brecha en el muro de separación entre el judío y el gentil para que la salvación pudiera llegar hasta los últimos rincones del mundo y para que se cumpliera la palabra profética de bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de la simiente de Abraham, Yitzhak y Jacob, compárese Bereshit 22:18. 16, 4, 28, 14. Masías es también capaz de romper aquellas murallas que impiden que la vida emocional de una persona sea tocada por el amor de Elohai. Quinta Aliyá, Bereshit 39:1, 6. 39:2. Yahuwá estaba con Joseph, de la misma manera se dice de Yahushua en Hechos 10:38, donde está escrito.
Vosotros sabéis cómo Elohai ungió a Yahushua de Nazaret con la Ruaj de Kedusa y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el adversario, porque Elohai estaba con él. En Juan 3, 2, está escrito, este vino a Yahushua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Elohai como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Elohai no está con él. 39, 4. Así encontró Joseph gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. De la misma manera toda la casa de Yahuwah fue entregada al cuidado del Mashiach, como está escrito en Hebreos 3, 5, 6. Y Mosé fue fiel en toda la casa de Elohai como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero el Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Elohai, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. 39, 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, Yahuwah bendijo la casa del egipcio por causa de Joseph. Y la bendición de Yahuwah estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Como el gentil Potifar fue bendecido por causa de Joseph, así los gentiles son bendecidos por causa de Yahushua el Mashiach a pesar de que no siempre le identifican como el Mashiach de Israel. 39, 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de Joseph, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era Joseph de gallarda figura y de hermoso parecer. Esto concuerda con Mateo 28, 18, 20, donde está escrito, y acercándose Yahushua, les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Rashi dice que la palabra pan es una expresión que en este caso se refiere a su esposa, compárese 39, 9. Sextaliyah, Bereshit 39, 7, 23. 39, 9. No hay nadie más grande que yo en esta casa, y nada me ha rehusado excepto a ti, pues tú eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Elohai? Joseph resistió las tentaciones porque vivía delante de Yahuwah. Joseph constituye un contraste contra Yahuwah, según el capítulo 38, que no podía resistir las tentaciones. De la misma manera el Mashiach fue tentado en todo pero sin pecado, como está escrito en Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En Hechos 2, 25 está escrito, porque David dice de él, veía siempre al mar ya en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. En el Salmo 16, 8 dice, a Yahuwah he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. 39, 17. Entonces ella le habló con estas palabras, diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste, para burlarse de mí. Joseph fue llamado esclavo hebreo. Yahushua también era un esclavo hebreo, como está escrito en Filipenses 2, 7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En Marcos 10, 42, 45 está escrito, y llamándolos junto a sí, Yahushua les dice, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 39, 20. Lo echó en la cárcel, como Joseph fue acusado falsamente y echado en la cárcel, el Mashiach fue condenado a muerte injustamente. 39, 23. Todo lo que él emprendía, Yahuwah lo hacía prosperar. De la misma la voluntad de Yahuwah prosperó por medio de la muerte del justo Mashiach, como está escrito en Isaías 53, 10.
pero quiso Yahuwah quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad de Yahuwah en su mano prosperará. Séptima Aliyá, Bereshit 40, 1, 19. 40, 6, 7. Y Joseph vino a ellos por la mañana y los observó, y he aquí, estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su amo, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Como Joseph se preocupó por el bienestar de los egipcios, así el Mashiach se preocupa por el bienestar de los gentiles. Primero busca el bienestar de sus hermanos israelitas, en 37, 14, y aquí también el bien de los gentiles, como está escrito en Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo de buen mensaje, pues es el poder de Elohai para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. 48. Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces Joseph les dijo, ¿no pertenecen a Elohai las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. No dicen que han tenido dos sueños y no un sueño. Esto nos indica que los dos sueños nos llevan al mismo mensaje profético, acerca de la muerte y resurrección del Mashiach. 49. Contó, pues, el jefe de los coperos su sueño a Joseph, y le dijo, en mi sueño, he aquí, había una vid delante de mí, Yahushua dice que él es la vid verdadera en Juan 15, 1. 40, 10, 12. Y en la vid había 3 sarmientos, entonces Joseph le dijo, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Los 3 días hablan de la resurrección del Mashiach después de 3 días. 40, 11. Y la copa de Faraón estaba en mi mano. Así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa en la mano de Faraón. 3 veces es mencionada la copa en este versículo y en el verso 13. La cuarta copa. Estas 4 copas aluden a las 4 copas de la celebración de Pesaj, que recuerda la liberación de la muerte por medio de la sangre del Cordero. Los nombres de las 4 copas son Kidusa, juicio, redención y alabanza. La sangre de uvas representa la muerte del Mashiach, compárese Bereshit 49, 11. Mashiach tenía que beber la segunda copa de juicio, según Mateo 26, 39, 20, 22. Juan 18, 11. La tercera copa que, en la mesa de Pesaj, se toma después de la cena del cordero asado, que se comía cuando había templo, es la que fue puesta en memoria de Yahushua, como está escrito en Lucas 22, 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es la renovación del pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. 40, 13. Dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará a tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando eras su copero. El Mashiach fue levantado de entre los muertos después de 3 días y puesto en el lugar que tenía antes de la fundación del mundo, como está escrito en Juan 17, 5. Y ahora, exáltame tú, Padre, junto a ti, con la cabot que tenía contigo antes que el mundo existiera. Este texto también nos enseña que Mashiach es el siervo del Rey Altísimo en los cielos en estos momentos. Él está exprimiendo la sangre como sumo Cohen delante del Padre, como está escrito en Hebreos 9, 23, 26. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque el Mashiach no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Elohai por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al Makom Kadosh Kadoshim cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. 40, 14. Solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Por haber confiado en un hombre tuvo que pasar 2 años más en la cárcel.
Esa corrupción no se permite a los líderes del reino. 2 años de cárcel merece esa actitud de manipulación, intentando usar un enchufe, rosca, palanca, cuello. Si no vas por la vía legal mereces 2 años de cárcel según la justicia celestial. Por otro lado podemos encontrar aquí una similitud con las palabras que aparecen en relación con la muerte del Masías en Lucas 23, 42, 43, donde está escrito, y decía, Yahushua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. 40:16 Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a Joseph, yo también vi en mi sueño, y he aquí, había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, el pan simboliza al Masías que nació en Betlehem, casa del pan. En Juan 6, 35, 51, 58 dice, yo soy el pan de vida. 40:18 Entonces Joseph respondió, y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días, los 3 días hablan de la resurrección del Masías. 40:19 Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Aquí vemos el anuncio de cómo el Masías tenía que morir, colgado en un árbol. 40:22 Y sucedió que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en manos de Faraón. Pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado Joseph. Se cumplió la profecía que Joseph había dicho. De la misma manera se cumplió la profecía que Yahushua dijo en Marcos 9, 31, donde está escrito, porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. El panadero murió, lo cual habla de la muerte del Masías y el copero revivió, lo cual habla de la resurrección del Masías. Estos 2 sueños, que son contados como uno solo, fueron interpretados por Joseph que él mismo es una figura profética de Masías ben Joseph, el Masías sufriente. El que no ve que Mosé habla de Yahushua como el Masías está ciego, como está escrito en Juan 5, 46. Porque si creyerais a Mosé, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y en 2 Corintios 3, 14, 16 está escrito. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en el Masías es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Mosé, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve Yahuwah, el velo es quitado. En Lucas 24, 44, 47 está escrito, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá de Mosé, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, que el Masías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Juan 1, 45 está escrito, hemos hallado aquel de quien escribió Mosé en la Torá, y también los profetas, a Yahushua de Nazaret, el hijo de Joseph. Querido lector, usted también lo ha hallado,